Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más desde Bogotá, Colombia, los saluda Sergio Morales. Hoy vamos a seguir hablando del problema mente-cuerpo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el aspecto dual. La vez pasada estudiamos el monismo neutro, esto es, la teoría que afirma que no hay dos sustancias, mente y cuerpo, sino tan solo una sustancia neutra, que no es ninguna de las otras dos. La vez pasada vimos, además, que el monismo neutro renuncia a creer en el ego sustancial o yo. Como el monismo neutro, la teoría del aspecto dual afirma que hay dos maneras en que percibimos la realidad, como objetos mentales y objetos corpóreos, y que en realidad lo que existe no es ni mente ni materia, sino una sustancia que subyace a las apariencias de mente y materia. En el neutralismo, la apariencia de una sustancia neutra puede ser mental, corpórea o ambas a la vez. En el aspecto dual, en cambio, siempre se manifiestan los dos aspectos, mente y cuerpo, a la vez. Thomas Nagel es el primer gran teórico del aspecto dual que vamos a abordar. Según él, debemos indagar si los aspectos corpóreo y mental tienen un vínculo profundo. Nagel cree que el lugar donde tiene su sede la mente es el cerebro. Esto lleva a pensar que los dos aspectos, mente y cuerpo o mente y cerebro, existen inseparablemente el uno del otro. El hecho de que la conciencia de un individuo sea continua nos hace pensar que la mente y el ego son lo mismo. Lo mental lo conocemos por experiencia directa, pero para entender el aspecto físico de un ser es necesaria una mediación. No sabemos de antemano que el cerebro es la sede de la mente, ha sido la ciencia la que lo ha revelado. En cambio, el aspecto mental se nos da sin ningún tipo de mediación. Sabemos de nuestra mente a priori, esto es, previamente a la experiencia. Nagel cree que no podemos negar que el cerebro es una manifestación de lo que somos en esencia. Pero hay un problema. El cerebro puede dividirse en pedazos más y más pequeños, y la mente puede dividirse a la vez que se divide el cerebro, pero el sujeto, que es la sede de la mente y el cuerpo, no puede dividirse, es todo o nada. Nagel piensa que los aspectos mental y corpóreo son aspectos de una naturaleza más fundamental. No es posible, según este pensador, establecer si lo mental implica lo corpóreo o viceversa. El que una persona tenga sensaciones corporales no es suficiente para poder explicar la mente como ente físico. La sustancia neutra que subyace a los aspectos físico y mental es, posiblemente, incomprensible para los hombres. Hay entonces una sustancia neutra, pero establecer su verdadera naturaleza es imposible. Conocemos los aspectos corpóreo y mental, pero la sustancia que los unifica es, según Nagel, desconocida. Solo nos son dados los aspectos a la mente y los sentidos. Hay algo más profundo que se expresa de dos maneras que no pueden unificarse, mente y cuerpo. La explicación de lo que es mental no puede llevarse a cabo desde explicaciones de lo corpóreo ni viceversa. Son entonces irreducibles la una a la otra. Pero si son dos aspectos de una realidad, esa realidad o sustancia debe ser neutra a ambas manifestaciones, algo más allá de la mente y el cuerpo, una sustancia desconocida. Nagel niega que lo mental sea explicable desde lo corpóreo. Un aspecto no puede reducirse al otro. Para unificar los dos aspectos en una misma explicación, debe darse una revolución teórica que aún no se ha dado. Es, por lo tanto, preciso estudiar a fondo el aspecto mental antes de indagarse si equivale a la materia o en su defecto estudiar cómo están vinculados los aspectos. Esto todavía es desconocido. Nagel reconoce las limitaciones de su teoría. Ahora bien, estudiaremos a un segundo exponente del aspecto dual, David Chalmers. Él afirma que la realidad subyacente a los aspectos corpóreo y fenoménico es la información. Chalmers se basa en la idea de información introducida por Claude Shannon. La información, en el sentido estudiado por Shannon, es un grupo de bits como en la ciencia de la computación en la que no importa el mensaje sino la organización de la información. En el caso de los computadores, por ejemplo, no importa para entender lo que pasa dentro de estos, lo que el usuario del computador puede entender al interactuar con él, sino que el computador manipula cierta información que no necesita referirse a ningún objeto del mundo, ni quiere decir nada forzosamente. Es decir,
que los computadores procesan información, pero esa información no tiene que tener necesariamente sentido. El sentido lo aporta el usuario. Pero la información, en sentido shannoniano, no se limita a los computadores, sino que es una abstracción matemática de la que los computadores son una de sus múltiples realizaciones. Este tipo de información se realiza en espacios de información. Un espacio de información es un espacio abstracto, no un espacio físico. Es el escenario en el que se organiza la información. Es decir, que el espacio de información es un espacio ideal no físico en el que los matemáticos afirman que puede darse la información en ese sentido abstracto allegado a la cibernética, aunque no limitado a ella. Entonces, los bits de información se dan en ese espacio de información. Los espacios de información pueden tener 2, 3 o infinitos estados. Un espacio de 2 dimensiones como el de los computadores digitales tiene 2 posibles estados, 0 y 1. Tiene 2 dimensiones no espaciales, son meramente numéricas. Puede haber espacios de información de 2 o más estados. Cuando repetimos un tipo de estado como el tercer 1 en el estado 011101, tenemos un elemento. Un espacio de 5 estados tendría los estados 0, 1, 2, 3 y 4. No solo existen los espacios de la cibernética tradicional, sino que es pensable todo tipo de espacios o estados informáticos en teoría. Un espacio de 5 dimensiones debería tener los elementos 1, 3, 2, 0, 4, 4, por ejemplo. La información, en el sentido de Shannon, no ocurre en el mundo físico, en teoría, pero puede tener realizaciones físicas, como por ejemplo los computadores que son un sistema binario. Es por eso que podemos entender cómo la mente y el cuerpo pueden ser realizaciones de una información como la que Shannon plantea. Puede haber, según Chalmers, información en objetos como los termostatos, ya que son realizaciones materiales de espacios de información en el sentido de Shannon. Recordemos que un termostato es un sistema de control de ciertos aparatos que abre o cierra un circuito eléctrico dependiendo de la temperatura. Tiene 2 estados, cerrado y abierto. Es una realización de un sistema binario como los computadores actuales, pero con muy pocos elementos, a diferencia del computador que tiene vastas cantidades de elementos. Ahora bien, si 2 sistemas son idénticos y realizan algún tipo de información, entonces han de realizar formación idéntica. Cuando en 2 computadores se escriben, por ejemplo, 2 copias de una misma carta y se guardan las respectivas memorias de esta carta, se puede decir que realizan la misma información. Si hubiera una diferencia en este proceso en una de las copias grabadas, la información realizada sería diferente. Pero la información puede realizarse en la faceta mental del mundo, y donde se realiza información mentalmente, nos dice Chalmers, se realiza también físicamente. La información se realiza en los 2 aspectos, mental y corpóreo. En el sistema que implica la comunicación, la información es transmisible. Hay mensajes normalmente codificados por quien transmite el mensaje. La información puede transmitirse por diversos medios físicos. Esos medios son muy diferentes unos de otros y ha prevalecido el computador digital como la realización reina del sistema de información. Pero la información también puede realizarse en sistemas que incluyen lo mental. Pero Chalmers afirma que siempre que hay una realización física de la información, también la hay mental. Mente y cuerpo se manifiestan juntos y realizan la información. Es entonces incógnito cómo se realiza esta información mental corpórea, pero los filósofos deben indagarlo, dice Chalmers. Dado que mente y cuerpo pueden ser realizaciones de la información, el cerebro humano debería realizar esta. En el cerebro se origina la información que fluye de unas partes de éste a otras. La complejidad de la transmisión de información desde el cerebro al sistema nervioso es enorme. Entonces las partes de la mente podrían ser explicadas por sistemas de varias dimensiones. Por ejemplo, la discriminación de colores puede ser expresada como un espacio tridimensional. Supongamos que para catalogar un color tengamos que afirmar que pertenece a una de estas 3 categorías: rojo-verde, azul-amarillo o blanco-negro. Por ejemplo, un color como el verde oscuro pertenece a la categoría verde-rojo y lo podemos expresar con un 0.
Un color azul aguamarina por su parte pertenece a la categoría azul amarillo y puede expresarse como un 1. La dimensión blanco-negro podría ser expresada como el número 2. Vemos pues que se puede expresar la discriminación de colores como un sistema tridimensional. Es arbitraria la elección de dimensiones, depende de lo que el investigador quiere expresar. Otros sistemas mentales como la memoria o el procesamiento de información auditiva podrían ser expresados por sistemas de 5, 6 o cualesquiera dimensiones que un investigador considere útiles para explicar una facultad mental dada. Es decir, que el investigador debe elegir qué aspectos de la mente estudia y cómo quiere expresarlos. Esto es, con cuántas dimensiones de espacio de información debe o puede expresarla. A la información, para Chalmers, le es posible la realización conjunta de lo mental y lo corpóreo. Lo que se realiza materialmente se realiza a la vez mentalmente en la teoría que nos compete. Chalmers piensa que la información expresa lo que es el universo, pero no es realmente un ser o sustancia del mundo real. Es un instrumento teórico que nos permite entender el universo, es decir, que todo en el mundo puede tratarse como si tuviera información. Los seres mentales son solo uno de los muchos objetos que pueden considerarse información. Recordemos el caso del termostato que mencionamos antes. Es claro que tiene información, aunque carece de conciencia. Si un termostato tuviera mente, sería muy simple, pero nada parece indicar que los termostatos tengan estados mentales, ya que no son seres vivos de los que puede presumirse conciencia. La complejidad de los entes biológicos animales se da en seres como el hombre, que tiene autoconciencia y una capacidad introspectiva, pasando por seres que presumiblemente tienen solo autoconciencia, como mamíferos menos evolucionados que el hombre. Finalmente hay, en la escala de la evolución, hasta animales como los reptiles, que realizan la información aproximada de un termostato, pese a tener algún tipo de mente. Pero la diferencia entre seres vivos como los animales y los seres como los termostatos no es, en principio, tan grande, ya que lo que sabemos de los seres mentales es limitado. No es posible trazar una frontera entre los seres conscientes y los seres meramente físicos. Así las cosas, ambos tipos de objetos, mentales y no mentales, realizan información. Eso es todo lo que sabemos a ciencia cierta. Ahora bien, Chalmers llega a vislumbrar la posibilidad de que haya información en todo y que esa información sea conciencia, es decir, que llega a considerar que hay conciencia en todo. Este es un giro hacia el panpsiquismo que hemos estudiado en videos anteriores, que afirma, recordemos, que hay mente y materia en todo el universo, y aunque no todo tuviese mente, algunos seres tendrían protomentalidad, la idea de que tienen una especie de mente inconsciente. Esto, de alguna manera, salvaría el panpsiquismo y Chalmers está contento con ser llamado panpsiquista, pero prefiere creer en la teoría del aspecto dual, ya que la idea de que hay información no tiene el problema del panpsiquismo. Esto es, reitero, que no puede explicar la protomentalidad, la idea de que la mente no se manifiesta como consciente, como la de una piedra, por ejemplo, pero que tiene algún tipo de mentalidad, aunque sea inconsciente. Un termostato realiza información, pero esta información no es consciente, como si lo es la de ciertos animales y el hombre. Ahora bien, Chalmers quiere saber si la información existe realmente en el mundo o si lo real son los dos aspectos, mente y cuerpo. Se inclina por lo segundo. La idea de información es un recurso explicativo que hace posible la unificación de los aspectos corpóreo y mental, pero hay quienes piensan que la sustancia del mundo es información, en lugar de creer, como Chalmers, que la información es una abstracción que facilita la explicación del mundo, es decir, que es una herramienta para entender el mundo, pero no el mundo como tal. Pero Chalmers afirma que la teoría de que la información es la sustancia del mundo no puede explicar la ocurrencia de lo mental y lo corpóreo, los dos aspectos. Debemos, pues, abandonar la idea de información como sustancia del mundo. Esta es, pues, la visión de Chalmers sobre el problema mente-cuerpo. Bueno amigos, ha sido como siempre un placer estar con ustedes. La próxima vez seguiremos hablando de la teoría del aspecto dual. Desde Bogotá, Colombia, los saluda Sergio Morales. Que estén bien.